Así es, Violeta, pues estaremos abordando más a detalle en otro momento. Por lo pronto vamos entrando con las queridas periodistas, con Jessica Cermeño, Daniela Pastrana, y hemos estado en comunicación con nuestra querida Luisa Cantú, así que pues parece ser que ya la próxima semana finalmente se está incorporando, pero es como decías, Violeta, y como comentaba también Daniela Pastrana, pues estaba hablando por teléfono con ella y se oía un niño llamándole y luego a la bebé, a Elena, llorando y podía imaginarme la escena. Dije, ok, ya entendí perfectamente de qué estamos hablando. Pues haciendo milagros ahí, nuestra querida Luisa Cantú se estará incorporando la próxima semana. Jessica Cermeño, Daniela Pastrana, muy buenos días, queridas compañeras, bienvenidas. Hola, buenos días. Gusto estar con ustedes. Ya ves, te lo decíamos, Ernesto, que ahorita Luisa no tiene cabeza para el exterior. Hay cosas más importantes, ¿verdad? Sí, Así sí, sí. que, muy buenos días, queridas Dani, querida Jessie. Pues sí, le mandamos otra vez un saludo muy fuerte a nuestra querida Luisa, a Elena, a Diego, a toda la familia, a Javi, a toda A la Javier. familia linda. Y bueno, realmente pues sí, es un momento muy, muy especial siempre así es que hay que dejarla que disfrute unos días más. Sí, pues sí, pues buenos días. Si gustan, vamos entrando en materia y es precisamente uno de los temas que propuso Daniela Pastrana, pues este personaje, Elon Musk, que sigue dando muchísimo de qué hablar y esta última semana pues ha estado pues en los reflectores a nivel mundial. Primero que ya recuperó otra vez como el hombre más rico del mundo, Elon Musk nuevamente, y también, pues, todo este tema hablamos al respecto, publicamos un montón de memes y comentarios con la muerte del pajarito, que cambió el nombre, cambió el logo, cambió la imagen de Twitter y siguen cambiando también reglas. Que se ha encarecido Twitter, además, esa es otra de las notas. Y luego otra que, pues esto de que se le está acusando de haber perforado el borde del espacio con el lanzamiento de un cohete, pues se oye así de la Warner Brothers, pero bueno, pues ese es Elon Musk con todos sus poderes, pues dando mucho de qué hablar, Daniela Pastrana. Y la verdad es que es un personaje que recuerda mucho a las figuras de estas de las películas, ¿no? De Batman, el papá de Batman, que es como estos que invierten mucho en tecnología, en inteligencia artificial. Su historia es sumamente interesante justamente por todo. Al principio era como el inventor o el desarrollador de la energía alternativa, ¿no? Siempre metido como en estas ideas de los autos eléctricos, pero a mí lo que me impresiona es su enorme, no la historia del personaje en sí, que, insisto, es una... él en sí podría ser un personaje de una película de estos, de ficción, sino me impresiona mucho al estar buscando información de él, Ernesto, la, 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 la capacidad de acumulación de dinero de que nos ha dejado este sistema económico. Y les voy a dar nada más el dato que a mí más me impresionó. Esta semana Forbes publicó que nuevamente volvía a ser el hombre más rico del planeta, le ganaba ya al francés Bernard Arnault, que es el dueño de las marcas de lujo como Louis Vuitton, Christian Dior, Tiffany, ¿no? Que es el que le ha estado compitiendo. Su fortuna la estaba evaluando el lunes Forbes en 241 mil millones de dólares. 241 mil millones de dólares. Y ahí es donde quiero detenerme, porque en 2010, 2013, cuando nos empezamos a interesar, o yo por lo menos en estas listas, porque había un mexicano en primer lugar, que era Carlos Slim, la ya impresionante fortuna de Carlos Slim, que le estaba compitiendo en ese momento con el de Microsoft, con Bill Gates, estaba sobre los 60 mil millones de dólares. 60 mil, estamos hablando de hace 10 años, y ya era fortunas impresionantes. Bueno, en estos 10 años
Slim ha seguido creciendo su fortuna, según la lista de Forbes, está en el número 10 con 101.700 millones de dólares. Bill Gates también aumentó su fortuna, 121.500 millones de dólares. Pero pues Elon Musk y el francés están en 240.000 y 232.000 millones de dólares, o sea, muchísimo, por muchísimo más ricos que estos dos personajes, ¿no? Y otra cosa que me impresionó muchísimo es que el año pasado, porque Elon Musk pues, es polémico, es controvertido, ha perdido dinero con Twitter, mucho dinero con Twitter, porque justo hace cualquier cantidad de cosas que parecen que confunden y que enfadan a los usuarios, y ha perdido dinero con otras cosas, pero el año pasado perdió él solito 165.000 millones de dólares. O sea, más que todo el dinero de Carlos Slim junto, lo perdió. Y con todo y eso, sigue siendo el hombre más rico del mundo, porque él llegó a tener hasta 300.000 millones de dólares de fortuna. Entonces, a mí lo que me impacta de esta historia, insisto, el personaje en sí es todo un personaje, me impresiona mucho la capacidad de acumulación que sigue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo en el mundo a niveles que ya pues uno deja de entender lo que significan cuántos ceros. A lo mejor Violeta nos lo puede explicar más, pero a mí no me entran en la cabeza tantos ceros y que unas personas tengan esa cantidad de dinero. La otra cosa que quiero comentar es que en esa lista de los 10 más ricos de la última semana, pues la cantidad de personas que están ligadas al mundo de la comunicación o sí, de las plataformas digitales, por ejemplo, pues Elon Musk con Twitter, está también el de Facebook, ¿no? Mark Zuckerberg, está también, bueno, el dos de Microsoft, Bill Gates, el fundador, y Steve Ballmer, también está Jeff Bezos en tercer lugar, que es de Amazon, o sea, la cantidad y bueno, el propio Slim, ¿no? La cantidad de gente que controla, digamos, estas plataformas que nos cuentan la historia del mundo es para mí también un síntoma de pues que tenemos que tener mucho cuidado con la información, insisto, que recibimos, con la información que consumimos, que producimos, porque son los que están generando las narrativas de lo que pasa con el planeta, ¿no? Y ya, creo que eso, y bueno, pues este señor, como dato curioso, es un hombre que sí apoyó mucho a Donald Trump, pero también ha apoyado a los demócratas. Es un hombre que se dice demócrata, republicano y socialista, porque él en todos los casos a todos los ha apoyado con dinero porque es la forma en la que él tiene para incidir en las políticas del gobierno de Estados Unidos. No, pues qué interesante que se diga socialista, como lo estás diciendo ahorita. Así se puso en un tuit, así él se asume como socialista y dice uno, bueno, sí, cada uno tiene sus marcos de referencia teóricos para, pues, digo, ya lo hemos aquí hablado con nuestros políticos, ¿verdad? Ahora cualquiera puede ser socialista y es interesante que agarren esa bandera, pero así él se definió también, ¿no? Él está en todos lados mientras él pueda incidir en las decisiones del gobierno, del gobierno pues más poderoso del planeta, ¿no? Todavía. Gracias, Dani. Pues muy interesante esta reflexión. Jessy, ¿qué decir sobre este hombre? Nada más ahí una situación de lo que decía Dani, es el hombre más rico del mundo, pero parte de su fortuna, ya nos dirás tú ahorita, Jessy, digo que además que una parte está derivada de Tesla, está en la parte financiera. Ahí está la gran fortuna de él. Nada más eso, Jessy. No, bueno, nada más quiero hacer un comentario sobre esto del socialismo y esos hombres, pues también Jeff Bezos es socialista, ¿no? Cada vez que dice, a veces, ¿no? Cada vez que emprende un gran proyecto, yo siempre digo que yo participé en eso, porque sin mi contribución en Amazon, las cosas que compro, pues Jeff Bezos no hubiera podido llegar. ¿Qué fortuna más socialista que todos los que contribuimos dejando nuestro sueldo ahí? ¿No? Que ese es al final hacia dónde se van los flujos, ¿no? Ese es el tipo de socialismo que vemos de alguna manera con ellos. Y definitivamente, la verdad es que como tú bien dices, mi querida Violeta, la fortuna de Elon Musk tiene mucho más que ver con tramas financieras que con los productos, en realidad con las cosas que hace, ¿no? Incluso los cohetes
Y ojalá todo este poderío económico que nos cuenta, ya nos detalló Dani, se quedara solamente en el poderío económico, pero efectivamente vemos como cada vez más lo que un personaje como él hace, pues impacta directamente en la vida política del planeta, en la vida social, ¿no? Lo que decías ahorita, mi querido Ernesto, de esto, pues lo que rompió en la ionosfera este cohete hace unos días de SpaceX, que básicamente la ionosfera, para los que no tienen mucho conocimiento, es esto que divide, digamos, a la atmósfera con el espacio, ¿no? Y cuando algún cohete de estos lo hace, que en realidad lo hacen todos, no solamente el de Elon Musk, pues en realidad puede dejar pasar prácticamente todos los rayos del sol, ¿no? La ionosfera nos protege por sus iones y, bueno, no les voy a explicar yo porque no es mi expertise, pero en realidad hasta en la atmósfera, ¿no? Está incidiendo los proyectos de alguien como Elon Musk. Y ya lo decía Dani, que él es muy comodino para las cuestiones políticas, pero sin duda sí hay que mencionar este debate que se generó después de que él decidiera reincorporar a Donald Trump a lo que entonces era Twitter, ¿no? Para que siguiera expresando sus puntos de vista y cómo eso impactó muchísimo en la política estadounidense, porque prácticamente fue un importante personaje, ¿no? Que le vuelve a dar, digamos, como la credibilidad a ojos de muchos estadounidenses, porque de verdad que así se leyó en Estados Unidos, para continuar con su actividad política, al grado tal de que si uno ve las encuestas en este momento, no solo por supuesto por Twitter, sino por muchas cosas, pero Donald Trump sigue estando como el principal en las preferencias de los republicanos, de los de a pie, por supuesto, como el principal contendiente del presidente Biden para su reelección, ¿no? Entonces, a ese nivel puede impactar la actividad de un personaje como Elon Musk. Y sí hay que cuestionarlo porque ahorita igual sobre los temas financieros, si por ejemplo se le ocurre a Elon Musk decir que él está detrás de una criptomoneda, ¿no? Ahora que mencionó como Dogecoin, no sé si se pronuncia así, yo solo lo he leído, que él estaba detrás de esa criptomoneda, inmediatamente suben 10% el valor de esta criptomoneda, que además se ha convertido como las criptomonedas como un espacio paralelo a la economía, digamos, real, la que conocíamos desde hace 100, 200, 300 años, ¿no? Que después vemos, por ejemplo, que la Reserva Federal de Estados Unidos lo que decide es subir las tasas de interés y entonces le contesta Elon Musk que eso está mal, que ellos no están de acuerdo, que él no está de acuerdo y entonces rediseña todos sus planes de financiamiento para que Tesla, digamos, no sufra por lo que está haciendo la Reserva Federal estadounidense, que digamos que también es un control real, nos puede gustar o no, pero dentro de la economía estadounidense la Reserva Federal es algo tangible que está tratando de, digamos, dictar la política monetaria de alguna manera de Estados Unidos, y llega un personaje como Musk y dice, no, yo lo voy a hacer distinto. Y ahora simplemente la carrera por los viajes al espacio ya es privada, en realidad. No hemos en realidad hablado mucho de lo que ha hecho la NASA, que por cierto le han estado reduciendo presupuesto. Es difícil esto que vemos en las películas, cómo llegan los ingenieros, los científicos a hablar con el gobierno de Estados Unidos ante los comités y subcomités, ahorita que los subcomités del Congreso estadounidense están de moda, pues que llegan los científicos a pedir dinero y siempre hay pretextos. Pues bueno, ese no es un pretexto para alguien como Elon Musk, ¿no? Y además de su excentricidad, ¿no? Yo no quiero hablar sobre este rollo de que si tiene muchos hijos y no les permite a sus parejas usar, no sé, anticonceptivos, o sea, ese nivel estamos hablando, pero de cómo un personaje así puede de repente decirle enfrente de todos a Zuckerberg, ¿no? Al otro gran magnate de Meta, que quiere pelear con él en una jaula, ¿no? Y que se hace toda una dinámica que Zuckerberg le tiene que hablar a la de UFC para decirle, oye, sí es cierto lo que está diciendo Elon Musk. Y entonces estamos nosotros todos viendo eso, cuando en realidad la gran pregunta es ¿qué estamos? ¿Por qué estamos poniendo los ojos en un personajes así que ya tienen impacto, que como bien dice Dani, tendremos que estar poniendo como los focos de atención en otra cosa y más bien en su emporio económico, y cómo eso cada vez más ha cambiado bandos de políticos locales, nacionales, y que cada vez hasta
hasta internacionales, porque por supuesto, eso no se ha confirmado, pero que hasta han tenido contacto con otros países, digamos, para ellos tener más influencia. La verdad es que es un tema que tenemos que seguir con ojo crítico, ¿no? De ver hasta dónde llegan los tentáculos de alguien como Elon Musk en nuestra vida, siempre cuestionarnos, ¿no? Si el tiempo que dedicamos, ya saben que yo soy anti-redes siempre, pero si el tiempo que dedicamos nosotros en las redes sociales que ellos gobiernan es lo que tendríamos que hacer o no, ¿no? Y por eso creo que es importante analizarlo desde todas las perspectivas, ¿no? Básicamente eso. Muy bien, Oye, Jessica. nada más, puedo decir una cosita, Sí, es sí, que claro. de esto que decía Jessica, que me parece también una cosa bien importante, de que ahora ya el tema de la carrera espacial ya también es privada, y que creo que eso sí es una cosa, hay que recordar justamente porque no es nada más que sean ricos excéntricos, es los ricos y el impacto que están teniendo sobre las dinámicas económicas del mundo. Y podemos recordar cómo Jeff Bezos en medio de la pandemia se le ocurrió ir a hacer un viaje espacial, ¿no? De vacaciones, irse al espacio, mientras todos los demás estábamos aquí en la Tierra lidiando con COVID-19. Y luego, pues esto, ¿no? El tema justo de Musk haciendo su lanzamiento, un viaje privado a la Estación Espacial Internacional con SpaceX, porque le gusta mucho la X, él no debería sorprendernos que le haya Obsesionado. puesto X al Twitter, le gusta la X para todo. Y entonces, y bueno, pues el cohete explotó en los primeros 5 minutos, fue un fracaso, y por eso ahora, en las últimas investigaciones que se están haciendo, se sugiere la posibilidad de que en el lanzamiento de California se hubiera abierto un agujero en la ionosfera, ¿no? Como explicaba Jessica. Pero este asunto de que incluso, ¿no? Incluso puedan ya tener su propia carrera espacial privada, sí me parece que es un tema de mucha atención. Bueno, ahorita que está de moda, o desde ayer que teníamos el tema de los ovnis, que de Sí. pronto parece de verdad que son cosas de ficción, pero que son cosas de la realidad. O sea, Sí. hay personas privadas, personas y particulares en el planeta que están pudiendo hacer estos viajes de vacaciones a dar la vuelta al mundo, al espacio. Me parece que realmente sí son temas que debemos estar poniendo mucha atención. Y además, perdón, nada más para complementar esto, hace unos días veía otra vez la de Yo Robot, ¿no? De cómo se hacen, en realidad no son los robots los que hacen todo este movimiento, ¿no? En la película, me refiero a los que le hayan visto, sino en realidad son mentes atrás de los robots que lo que quieren es poder. Siempre es eso, ¿no? O sea, siempre, mientras la tecnología no nos domine y la inteligencia artificial no ponga gente como nosotros hablando aquí de los temas, porque todavía no vamos a llegar a eso, quiero pensar que todavía tenemos algo de tiempo en los medios de comunicación ante las inteligencias artificiales, pero bueno, mientras haya alguien que quiere tener el poder, siempre va a entrar como una tecnología buena, ¿no? A nuestro espacio, ¿no? Al estilo Black Mirror, casi. Y por eso es importante tener conciencia. Y por eso hace unos años, bueno, no me acuerdo si el año pasado, antepasado, pidió el gobierno estadounidense que alguien como Mark Zuckerberg llegara a hablar de sus mecanismos para las fake news. ¿Se acuerdan de todo el relajo que se hizo también en Estados Unidos porque las fake news, ¿verdad? Entonces, pues qué bueno que estamos dando tiempo en estos espacios tiempo a eso. Y nada más quiero decir que a Elon Musk no le gustó la película de Barbie para que los hayan visto, sino han visto también esa declaración, porque dice muchas veces patriarcado. O sea, hasta esa estructura está respaldada por alguien como Elon Musk, ¿no? No, y no olvidar además que Elon Musk, pues también, pues las declaraciones que hizo precisamente cuando fue el golpe de Estado en Bolivia, ¿no? Cuando, a propósito del litio y de su empresa Tesla, bueno, si es necesario dar golpes de Estado por el litio, pues los vamos a dar. Así que, pues, por eso no es un tema menor que estemos hablando de este personaje y también este potencial que tiene, porque ya se ven varias cápsulas que están circulando también en redes sociales, particularmente vi varias en Facebook, donde, bueno, pues va a desplazar a Apple también con tecnología, con satélites, donde la comunicación con los celulares pues va a ser muchísimo más poderosa, y está negociando eso con
gobierno de los Estados Unidos, con otros gobiernos, para poder tener sus propios satélites y bueno, pues ahí es donde están brincando finalmente pues algunos gobiernos diciendo, bueno, sí, a ver, espérame, ¿no? Y no solo eso, sino que estamos ahorita hablando, por ejemplo, de este poder que tiene Elon Musk con la tecnología y también estábamos hablando ahorita de estos cohetes, como ya quiere ir arriba de manera privada, pues también abajo, ¿no? Recordemos este Titán que se implosionó y que pues también pues pagas tu viaje para irte a las profundidades del mar, por no hablar además pues de la minería marina, en fin, pues que sí, prácticamente si antes teníamos que estar así, pues ahora hay que estar así y también hay que estar así porque va por todos lados, el capital no perdona, va por todo y este personaje pues habrá que estarle poniendo mucha atención. Ahorita que señalabas, Daniela, a Mark Zuckerberg, pues sí, pues hablar de Mark Zuckerberg y esta forma que tienen estos empresarios de incidir en procesos electorales, ¿no? A través de sus plataformas y ahora Elon pues con Twitter y Zuckerberg pues ya le salió con una nueva plataforma para competirle en Twitter, pero finalmente es el gran capital compitiendo entre sí y Violeta, como decía Daniela, pues uno dice, bueno, pues estas cifras ceros y ceros y ceros y ceros que le van aumentando, que uno pierde ya la dimensión de cantidades de esa naturaleza, ¿no? Así que sí, no, te decía Violeta también por si querías comentar algo, porque me parecía importante estos comentarios que hacían tanto Daniela como Jessica. Pues muy interesantes los comentarios que ahorita tú estás haciendo, tejiendo esto que decía Jessy y Dani, esta parte del control de no solamente la parte terrestre, sino también el espacio, ya el espacio, ¿no? Y también esto de los mares que tú decías, pero yo insistiría así mucho en el caso de estos multimillonarios, pues que una parte fundamental de su fortuna lo han hecho en este otro territorio que es el mundo financiero. De un día a otro ellos pueden desfalcar a su competidor más cercano justo por el movimiento de los mercados a nivel bursátil, y eso también es algo que de repente dejamos de ver, incluso los economistas que luego nos centramos en la parte de la producción, ¿no? En la economía real, dejamos de ver esta otra parte que es fundamental y que por supuesto muchas de estas ganancias ya están desvinculadas y por eso hablamos de una economía ficticia, están ya desvinculadas de este mundo real y de este capital ficticio que también habló Marx desde hace muchos años y que se desvincula del mundo real, pero ahí está parte fundamental, insisto, de este control de este territorio financiero, parte fundamental, al menos de Musk, ahí está parte de su ganancia. Entonces sí, lo otro es real, incluso esta otra parte, ¿no? Que también él va a incursionar en esto que a mí ya me preocupa mucho de la inteligencia artificial, pero las monedas también ya a partir de la inteligencia artificial, que yo decía esto cómo va a ser, ya no nada más la inteligencia artificial para pues trabajos, para campañas, sino para la parte económica y para la gestación de monedas que ya hay, ¿no? Pero que irá creciendo y entonces pues es preocupante el dominio y control de estos otros territorios y como decía Dani y como ustedes también comentaban, pues esto que vemos con él es la concentración y la centralización a lo máximo del capital, ¿no? Y pues sí, o sea, es una realidad, una tendencia histórica y lo vemos de este régimen de acumulación y pues él es la muestra clara que insistimos de un día para otro puede ganar miles de millones de dólares, así miles de millones de dólares en activos financieros. Así es, Violeta. Pues si gustan, vamos pasando al siguiente tema. Como ven, podría llevarnos horas y horas para seguir hablando de este tema, no solamente de lo que alcanzamos a comprender, sino que lo que nos vamos dando cuenta que no estamos comprendiendo todavía las dimensiones de hacia dónde van a llegar. Pasaríamos al tema del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI. Daniela Pastrana, pues se fue
se va el grupo interdisciplinario, se va Ángela Buitrago, Carlos Beristain, con todas las implicaciones que eso tiene para el caso Ayotzinapa. Hoy escuchamos al presidente de la República, se le cuestionó al respecto y pues ayer dieron una conferencia a los padres y madres de los normalistas y donde le solicitan expresamente y urgentemente, aclaro, urgentemente, una entrevista con el presidente Andrés Manuel López Obrador, una reunión, y el presidente respondió el día de hoy, sí, en algún momento será. Esa fue la expresión que usó el presidente, sí, se va a dar en algún momento, o sea que no los va a recibir de manera urgente como lo estaban solicitando los padres y madres de los normalistas. Me parece una señal preocupante que en el marco de que el 31 de julio se van ya finalmente el GIEI y además el presidente dice, pues en algún momento los vamos a recibir. Ay, Ernesto, pues es que cambiamos justo del tema increíble de estos millones. Ahorita mientras hablabas de esto de lo del submarino, me puse a recordar el dato, a buscar el dato para no olvidarlo. ¿Cuánto costaba un boleto para ir al fondo del mar a ver al Titanic? Y eran $250,000, o sea, 4 millones de pesos que yo no sé si tengas tú ahorita en el bolsillo para anotarte en el próximo tour, pero 4 millones de pesos para ir a ver el submarino. Ernesto no trae cash, entonces no. Ah, qué pena, Sí. qué barbaridad. A ver si nosotras podemos ayudarle con lo que tenemos aquí guardado en la caja chica, ¿no? Sí. Entonces, esa cantidad, ¿no? Trasladada ahora a lo que significa Ayotzinapa. Y eso es, creo, ya aquí alguna vez lo hemos hablado, y por qué Ayotzinapa nos duele, y por qué es un crimen de Estado, y por qué no, el Estado no es el gobierno, el Estado es todo lo que compone la sociedad, todos los poderes de la sociedad, todos los medios de comunicación, la propia sociedad. ¿Por qué va a seguir siendo un crimen de Estado en tanto no podamos entender qué pasó y llegar a la verdad de lo que pasó en Ayotzinapa? Pero ¿qué significa Ayotzinapa? O sea, ¿cuántas generaciones de jóvenes de Ayotzinapa no podrían haber salido con uno de estos boletitos para ir a ver el Titanic? Porque cuánto implica la educación de un joven al Estado, ¿no? Que ha sido el gran problema. Entonces, por eso nos duele. Y eso lo decía alguna vez aquí, nos duele porque son desechables, porque son de los que nadie se ocupa y nadie piensa, los jóvenes de las escuelas normales, hasta que no los desaparecen. Solo en ese momento son motivo de ocupación de la sociedad, y yo por eso he estado tanto insistiendo desde el viernes en el tema de las personas, de los jóvenes rechazados o que no fueron aceptados en la posibilidad de tener estudios en las grandes universidades del país. Porque ¿qué significa eso? Eso significa, ¿qué pasó en Ayotzinapa? O sea, que es la gran pregunta que nos hacemos. Bueno, hay y solo quiero como poner estos 3 momentos y hacer el recuerdo, o sea, recordar y volver a la memoria de las distintas cosas que hemos ido escuchando en estos 9 años. O sea, quienes fueron los ejecutores, el problema, digamos, los operadores de esta desaparición fueron policías municipales y el gobierno municipal de Salvador Abascal, que pues, nunca ha sido juzgado por el tema de Ayotzinapa, y ahorita incluso fue absuelto de crímenes de lesa humanidad en otro caso por el que sí estaba siendo juzgado, ¿no? Entonces, esos son los operadores. Luego, ¿qué pasó? Hubo un ocultamiento de todos los que podían haber hecho algo por ellos, porque ese día se enteraron muchas personas, o sea, de lo que estaba pasando. Se enteró seguramente el que era entonces secretario de Gobernación, Osorio Chong, el que era gobernador, Ángel Aguirre, el que era el jefe de la Policía Federal, que era García Harfuch, ¿quién más les dio? Alejandro Saavedra, que era el que controlaba el C4, el del batallón 27, el José, se me fue ahorita el nombre, pero José Rodríguez, ¿no? El que era el jefe del batallón 27. Muchos jefes, o sea, no es que en su casa el gobernador o Osorio Chong dijeran, sí, desaparezca. Es que no hicieron nada por ayudar. Nadie que pudiera hacer algo, hizo algo por ayudar a estos muchachos
cuando se estaban enterando, las únicas personas que hicieron algo por estos muchachos, y para ellos será mi reconocimiento siempre eterno, son los reporteros de Guerrero, que se lanzaron, ¿no? Que se lanzaron de Chilpancingo, un grupo que, pues ahí está mi querido Sergio Campo, que dejó a su esposa con su cena romántica porque había un problema en Iguala. Estaba Alejandro, que estuvo ahí pasándonos los audios de las balaceras. Los únicos que realmente se movieron, que se enteraron y se movieron para hacer algo, fueron los reporteros. Ninguna autoridad que pudiera hacer algo hizo algo. Por eso esa es la gravedad. Y luego una tercera fase, todos lo que hicieron algo para ocultarlo, y lo decíamos desde el año 1, ¿no? Desde que estaba esta narrativa de que a mí me parecía siempre equivocada, de que era un tema de drogas por el quinto camión. Los únicos que tienen capacidad logística para no dejar huella de 43 personas, pues es el ejército. Es que ¿quién más tiene esa capacidad logística para que no haya huellas? Entonces, ¿quiénes borraron? ¿No? ¿Quiénes borraron evidencias? Y esa es la parte que yo creo que por eso es una huella tan fuerte la de Ayotzinapa, porque implica tantas cosas y muestra tantas cosas de lo que está mal frente a unos jóvenes que, créanme, en su vida van ni siquiera a poder soñar, imaginar, desear, pensar en un vuelo en el espacio o en una viaje a ver al Titán. O sea, nunca, jamás. O sea, el abismo que hay, el abismo de la desigualdad en el planeta es tan enorme que, bueno, pues con eso que pierde este señor en un día, pueden comer toda la montaña Guerrero. O sea, es una cosa realmente impresionante, ¿no? Entonces, ellos a nadie en realidad, esa es la gran tragedia, y lo decía aquí en algún momento, Osorio Chong, Murillo Karam, pues ¿cómo iban a querer ayudar a los jóvenes de Ayotzinapa? Si ellos los combatieron, no a los de Ayotzinapa, sino a los del Meche, a otra normal rural, que se encargaron de cerrar en Hidalgo, ¿no? Ahí donde, muy cerca de donde es Xochitl Gálvez. Entonces, ¿qué pasa con este? O sea, traigo todo esto a cuenta, ¿por qué? Porque creo que es importante irnos, o sea, que no se nos olviden, porque de pronto ahorita, como el tema es el ejército, pues toda la discusión gira en torno a si el ejército no, pero hay muchos otros actores que debían haber sabido algo y que deben saber algo y que pues uno le debe ir a tocar, no sé, al gobernador y decirle, no, señor gobernador, ustedes no le hablaron como a las 4 de la mañana para decirle que había un problema, o al secretario de Gobernación, que pues hay siguen con su vida política y haciendo mini partidos políticos para las elecciones, ¿no? Y creo que esa es la parte que tenemos que reconocerle al GIEI, porque en estos años de trabajo lo que ha hecho es documentar cosas que quizá muchos viajes a Guerrero y eso podíamos intuir. Yo recuerdo mucho eso en casa de Mario Vergara en Huitzuco, cuando hacíamos recorridos a Cocula, a Carrizalillo, a Huitzuco, como tratando de ver, decía, es como no hay pistas, ¿no? ¿Quién puede tener esta posibilidad de borrar todo? Y entonces tenías como esas intuiciones, y el GIEI lo ha ido documentando, y esa es la parte más valiosa del trabajo del GIEI, poder tener esta documentación, que al final todavía sigue con huecos, ¿no? Para mí lo más relevante de este último informe es la información sobre Juan Carlos Mondragón, que pudo haber sido más bien asesinado en Taxco y llevado a Iguala, porque eso habla de otro elemento de complejidad, ¿no? ¿Por qué hacer eso? Los señales para quién eran, la historia del mismo Juan Carlos. Todo eso implica nuevas capas de complejidad también cuando decimos el ejército. Todos los que fuimos al ejército, a Guerrero en ese momento, sabemos que pues no es monolítico, y que el batallón 27, digamos que tenía relaciones cercanas con los ardillos, y el 35 en Chilpancingo ahí no es batallón, ahí es una estación, estaba con los rojos, y que no podían entrar unos a otros en su territorio, los propios militares, o sea, no son entes monolíticos. Y pues necesitamos, ¿no? O sea, yo
sobre la pregunta que me haces, sobre lo que dijo el presidente, pues él dijo que se están haciendo investigaciones con la Comisión de la Verdad, que hay avances y que es su compromiso. Y yo creo que a nosotros nos toca estarle recordando que más allá del GIEI o sí, de lo que pueda o no hacer el GIEI, pues le queda un año para cumplir su compromiso. Y tenemos que seguir insistiéndole en que pues ese es su compromiso. Porque mientras no se cierre ese hueco, mientras no sepamos cuál es la verdad, o sea, qué pasó y por qué, y dónde están, pues va a seguir siendo un crimen de Estado. Gracias, Dani. Jessy, sobre esto último que pasó en la conferencia en el Centro Cultural Tlatelolco, el grito de fue el Estado, sigue siendo el Estado, ¿qué decir? Y sobre esto que ya ahorita estaba abundando también Dani, sobre las dos declaraciones que me parecen encontradas, lo que decía hoy el presidente, ¿no? Él decía, si se ha avanzado es por la colaboración de la Marina y la Defensa, así fue muy enfático en eso. Y bueno, las declaraciones del GIEI diciendo la Marina miente la Defensa, y bueno, pues también el CISEN que estaba participando en eso. ¿Qué decir sobre estos dos? Y bueno, sobre esto que decía el presidente, se va a cumplir con la promesa de campaña, ¿no? Se va a cumplir. ¿Qué decir, Jessy? Miren, antes de que nosotros entráramos a este espacio, contabas, Violeta, una parte muy luminosa de este sexenio que tiene que ver con cuestiones pues de economía, con el peso, con cómo le ha ido a las familias en cuestiones de sus ingresos, ¿no? Y saltamos a esto que para mí es uno de los aspectos más oscuros de este gobierno, en el sentido de tristeza, ¿no? De lo que a mí me causa esto. ¿Por qué? Porque cuando llegó el grupo de expertos independientes, investigadores internacionales con probada experiencia para investigar este tipo de cosas, lo que se buscaba era que ellos pudieran lograr lo que no lograban los investigadores mexicanos o parecían no lograr. Ahora ya sabemos que es porque no querían lograrlo. Investigar a fondo lo que había pasado con esos jóvenes, ¿no? Con los 43 jóvenes que desaparecieron ese terrible día de septiembre de 2014. Llegan, había un consenso de que era una manera para lograr salir de este hoyo negro en lo que se encuentra todavía Ayotzinapa. Ellos investigan, se acuerdan, creo que hasta nos vimos, creo que fue ese día que nos vimos, Ernesto, Violeta, ahí en uno de los informes del grupo interdisciplinario de expertos independientes, cuando dice Ángela Buitrago, que ellos habían encontrado ya durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que la Secretaría de la Defensa Nacional tenía una unidad de inteligencia trabajando esa noche, que siempre había negado que había habido militares ahí, pero que ellos habían podido localizar por declaraciones y referencias a documentos que en realidad había una red de militares que habían estado cubriendo todo. Eso lo platicamos en su momento, yo sé que ustedes también lo reportearon, nosotros lo reportamos, y que les había prometido el presidente Andrés Manuel López Obrador que todos esos documentos que decían que no existían, pero que en realidad ellos ya habían confirmado con declaraciones, con referencias que sí existían, que se los iban a entregar. Yo recuerdo mucho en ese momento. Y llegamos a este último informe, y desgraciadamente lo que dicen los del grupo de expertos independientes es que no hay voluntad para que la Secretaría de la Defensa Nacional entregue esa información. Y después, efectivamente, como bien dicen Yadán y Violeta, llega esta mañana y dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que si algo se ha avanzado es porque la Defensa y la Marina han colaborado. Y entonces yo cuando vi esto en la mañana me di cuenta que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no está dispuesto a presionar a los militares y los marinos para que esa información se haga pública. Y si no puede hacerlo él, un gobierno viniendo de izquierda, que les prometió, que fue hasta Iguala, porque yo estaba ahí, yo estaba cubriendo, que fue hasta Iguala a decirles en su cara a los padres de los normalistas de Ayotzinapa que iba a hacer todo para que se supiera la verdad, y que ahorita está diciendo que sí ha colaborado el ejército, que sí ha colaborado la Marina, es que él está dispuesto a encubrirlos. Y si él
durante este sexenio le ha dado tanto poder a la Secretaría de la Marina, a la Secretaría de la Defensa, si él no puede hacer que ellos entreguen esa información que ya está comprobada, confirmada, hasta signos de complicidad en estos mensajes que se dieron a conocer en un informe previo, recuerdan, de cómo se llevaban los sicarios con elementos no solamente de la Policía Municipal y Estatal, sino también con elementos del Ejército de la zona, es que en realidad no está dispuesto a hacerlo. Y a mí eso me llena de tristeza, porque como muchos periodistas de este país, hemos estado cubriendo ese tema desde que comenzó y fuimos a Ayotzinapa y vimos cómo estaba, ¿no? Y perdón, ya saben que yo soy muy emocional, pero es un tema terrible que también me llega después esta respuesta del presidente López Obrador. Se encuentra con Estela con la líder de las madres de la Plaza de Mayo, y inmediatamente incluso a los periodistas, seguro no nada más me pasó a mí, a todos los periodistas se nos acercan, obviamente las de comités de madres buscadoras, y nos dicen, pero es que el presidente a nosotros nunca se ha reunido con nosotros, y después dan a conocer este video de varias voces de presidente, nosotros no somos sus opositores, nosotros solo estamos buscando a nuestros seres queridos y queremos reunirnos con usted. En realidad hay un mutis presidencial en una crisis donde hay casi 111,000 personas desaparecidas en este país, que para mí, al menos, para mí es la crisis más importante que tendría que estarse, en la que se tendrían que estar enfocando todos los esfuerzos, y la respuesta es del presidente, si se avanzó en eso es porque la Sedena y la Marina han estado colaborando. A mí me hace perder todas las esperanzas. Porque yo, y lo he dicho en otras veces, que la relación que ha tenido el presidente Andrés Manuel López Obrador con las Fuerzas Armadas, en muchos sentidos para mí resultó inesperada, resultó sorpresiva, pero que ahora en una cosa tan importante que además yo le creí, creo que todos le creímos y sabemos que cuando él dijo, yo voy a resolver esto de Ayotzinapa, pase lo que pase, le creímos, y ahora vemos esta respuesta que dice que no coincide con el grupo de expertos independientes. No sé ya para dónde puedan ir los padres, no sé a quién le podrían pedir justicia los padres, y la respuesta oficial es esa. Si ayer todos dijeron que estaba confirmado, porque así está confirmado, cualquiera que vea esos informes lo puede ver, que es la Secretaría de la Defensa Nacional la que más ha puesto trabas para investigar. A mí me llena, creo que sí la palabra, aunque suene muy, muy dramática, es de desolación, la respuesta que dio el presidente esta mañana, ¿no? Amigos, yo me tengo que desconectar ahorita casi mismo en 3 minutos. No, Sí, sí. quería terminar, perdón, ya saben que estoy muy, muy emocionada, pero es que este tema es tan fuerte para todos, ¿no? Todos los que lo hemos cubierto, hemos ido ahí, hemos hablado con las familias por años, no en este sexenio, no en este sexenio nada más, sino en el anterior, y sabemos cómo han cambiado sus vidas después de esa desaparición. Y no nada más las de ellos, insisto, porque a veces los padres de los desaparecidos de este país dicen que nosotros nada más nos enfocamos en los 43. No es cierto, los padres de todos los desaparecidos, los familiares que tienen que ir a buscar y hablar con los sicarios, y que ellos son los que les dicen dónde pueden estar, que tienen que hacer una tregua con el crimen organizado para poder encontrar a esos familiares. ¿Qué les digo, no? Perdón. Mi querida Jessica Cermeño, muchísimas gracias siempre. Y no, perdón, gracias por no solamente hablar desde la razón, sino también desde el corazón, porque nos parece que las reflexiones, pues mejor pensadas y mejor sentidas, es precisamente cuando tienen esa simbiosis, y no solamente desde la intelectualidad o no solamente desde la emoción, sino desde ambas, ¿no? Quienes hemos cubierto precisamente el caso de Ayotzinapa, de los 43 normalistas, pues entendemos perfectamente de qué va, y la gente que te está escuchando, que saben del caso también, así lo están escribiendo, lo están colocando. Así que muchas gracias. Sabemos que tienes que irte corriendo. Te mandamos un fuerte y fraterno abrazo, Jessica. Ay, un abrazo. Y muchas gracias siempre por la comprensión. Es que también para nosotros somos humanos, siempre lo platicamos, pero hay temas que uno lo sobrepasan siempre, ¿no? Jessy, un abrazo muy, muy fuerte. Gracias, Jessica. Pues
Sí, yo comentaría también para cerrar el tema. Permiso, nada más puedo decir una cosa porque ya me escribieron acá alguien, me mandaron un mensaje ahorita, porque dije Juan Carlos Mondragón, entonces quiero disculparme, es Julio César Mondragón, ¿no? Entre las 20,000 ideas que uno tiene en la cabeza y tratar de ver las anotaciones y eso, a veces nos equivocamos, pero sí me quiero disculpar porque es una equivocación grave, es Julio César Mondragón. Sí, y José Luis Abarca, en fin, pues eso nos pasa. Revolví todos cuando los nombres tenemos, quizá, ¿verdad? Pero bueno, no, a es que lo mejor cuando debía haber dicho los Carlos, es que a veces tenemos mucha cosa en la cabeza. sí, Y son es muchos una casos, historia muy muchos temas. compleja para explicarla y acordarse de Ujú, todo, no siempre es fácil. Pero ujú. eso es, pero el de, particularmente el de Julio César, sí me parece que es una cosa que hay que aclarar. O sea, porque, pues sí, porque los muertos, o sea, importan, ¿no? Y los nombres de las personas importan cuando han tenido una situación tan grave. Entonces, Sí, sí, eso me parece más importante, aunque me equivocara con el nombre de Osorio Chong, no es tan relevante. sí, sí, gracias, Daniela. Sí, a veces uno cuando estamos escuchando un colega, una colega, pues sabemos que eso nos pasa a veces si cambiamos de pronto un nombre, pero entendemos perfectamente, incluso la audiencia sabe a quién te estás refiriendo. Y yo nada más cerraría también en el caso Ayotzinapa y la conferencia y el seguimiento que hemos dado, pues para mí lo más relevante del caso de la conferencia de prensa del GIEI, uno, es que se cierra un ciclo, una etapa muy importante y muy dolorosa de nuestro país. El papel del GIEI ha sido y es fundamental, estructural en la investigación del caso Ayotzinapa. A mí me parece que lo más importante es que no solamente se señaló, se demostró en este informe del GIEI que es el Ejército Mexicano, que es la Marina y que es la Fiscalía General de la República, quienes pues lograron impedir, obstaculizar hasta la fecha eh, información valiosísima para el caso Ayotzinapa, que como bien dijo Carlos Beristain, esa información nos hubiera permitido entregarles información mucho más cercana a la realidad, a los padres y madres de los normalistas. Y que esa acción de estas instituciones de gobierno es la razón principal del retiro del grupo interdisciplinario de expertos independientes. Y nos parece importante porque si estamos hablando de un crimen de lesa humanidad, un crimen de Estado cometido en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero con las instituciones que siguen en funciones hoy y que esos que están, y que esa institución, esa Secretaría de la Defensa Nacional y esa Marina tienen un papel preponderante en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ver cómo pueden esconder la información, esa opacidad de estas instituciones de gobierno, a mí además me hacen temer que la siguiente administración, con el poder que le van a dejar a las Fuerzas Armadas, si son capaces de esconderle la información al propio presidente de la República, a pesar de que él haya dado la orden y la instrucción, y que el GIEI demostró que hubo una orden el año pasado hubo una orden dentro del Ejército Mexicano y de la Marina para que ya no se le entregara más información al GIEI. Es decir, es un desafío dentro de las Fuerzas Armadas hacia el propio presidente de la República. Y la respuesta que dio hoy el presidente de decir pues que los recibirá pues cuando en otro momento, pues me parece triste y lamentable, porque mire, este video que usted estaba viendo en off, que le pasamos cuando estaba hablando Jessica Cermeño, es la conferencia de prensa. Tenemos un video que vamos a pasar al final del programa, porque dura 10 minutos, pero es una edición de los comentarios que hicieron las padres, madres y abogados de los normalistas, que nos parecen las declaraciones pues más sentidas, más documentadas
de cuál es la sensación y el nivel de impotencia y el nivel que a pesar de todo siguen presentando esperanza los padres y madres de los normalistas. Y que el presidente de la República, cuando uno le señala estos casos, pues que diga pues que somos adversarios, pues nos parece lamentable que nos siga colocando ahí. Y luego, si nos defendemos, pues nos acusan de protagonistas por no permitir que alguien te esté denostando, pues no me parece correcto. Y es lamentable el caso de Ayotzinapa. A mí, como a Jessica Cermeño, pues sí, me genera pues un desconcierto y una tristeza que asuma esta posición el presidente López Obrador, al grado incluso de descalificar al grupo interdisciplinario de expertos independientes. Pues sí, es algo que, a pesar de que simpatizo y respaldo muchas de las decisiones del presidente Andrés Manuel López Obrador, esta pues de ninguna manera, ¿no? Y bueno, perdón que me eché un rollo de más, pero pues sí me era importante también colocar estos temas. Con esto pues nos tomamos ya minutos de más, así que perdón, Violeta o Jessica, con lo que quieran cerrar. No, Dani. Daniela, sí. Y ya pues creo que eso es como un poco el sentimiento de todos. Yo hace 2 días, ayer, ponía, después de ver el video, o de ver, sí, la conferencia, terminé viendo algunos poemas de Irma Pineda sobre la ausencia, ¿no? Eso es al final lo que, pues, porque es como yo creo que la sensación al final que dejaba el día era pues esa desolación, esa tristeza por lo mismo que digo, ¿no? O sea, porque es el último eslabón de la cadena de injusticias, de desigualdad sociales. Ellos son los maestros, los que se preparan para ser maestros en las zonas más pobres del país, en los que están en las normales rurales, y realmente para mí la reflexión es esa, ¿no? Al final de cuentas, si no desaparecen, nadie se ocupa ni de cuáles son sus aspiraciones, ni de cómo están viviendo, ni de qué cosas están pasando. Al contrario, las instituciones del gobierno generalmente los han combatido, los han enfrentado, han intentado desaparecerlos, los consideran enemigos, enemigos de los gobiernos. Por eso ocurren esas cosas, por eso no es una cosa fortuita que haya pasado esto con ellos y que todos los actores involucrados hayan actuado de ese modo. Ya había un resentimiento hacia ellos previo, justo porque pues que ese es el lugar que tienen, ¿no? Y esa es la parte que a mí me parece todavía más dolorosa, porque sí, porque se documentó mucho también, ¿no? O sea, incluso que no es uno. O sea, está el jefe de la Policía Federal, que era García Harfuch, y en inicio todo el mundo hablaba. Primero fuimos entendiendo lo que había hecho la Policía Municipal, luego lo que había hecho la Ministerial, luego lo que había hecho la Federal, que también tuvo un papel importante. Y ya después fue lo del Ejército. Antes fueron el 5º camión, que, insisto, a mí eso me hacía tanto ruido, que se centrara todo en un tema de drogas, porque aunque haya drogas involucradas, para mí, pues eso nunca ha sido el tema. Siempre ha sido esta visión que se tiene sobre los normalistas, y si son guerrilleros o no, y por eso el Estado actúa de ese modo en contra de ellos. Los medios de comunicación, es que sí, ¿quién más ha ocultado lo que ha pasado ahí sino los medios de comunicación, que dieron tanta voz a las versiones de la verdad histórica, ¿no? Y que de eso llenaron la narrativa? Y uno sale y le pregunta a mucha gente y tiene esa idea de lo que se dijo, de lo que dijeron propios periodistas en medios de comunicación, ¿no? Entonces, pues ese es para mí el tema de por qué pesa tanto, por qué es tan grande la huella que deja Ayotzinapa, ¿no? Gracias, Jessy. Pues 3 cosas nada más muy breve, porque ya tenemos que irnos con Alejandro Ruiz, que a lo mejor ya nos está esperando. Yo creo que sí. Sí. Lo primero, esta parte que hoy el presidente hizo muy explícita su diferencia con el GIEI, que no lo había hecho, ¿no? No lo había hecho y hoy la hace explícita. Y bueno, en algún momento cuando le pregunto,
el periodista, sobre lo del CISEN y la Marina, él dice, no es cierto, ¿no? O sea, esa parte también, que eso también está marcando un antes y un después. Digo, ya se va el 31 de julio el GIEI, pero bueno, está marcando esta diferencia y la está haciendo pública. Dos, esta otra parte que me parece muy importante a mí rescatarla es que, bueno, ayer los padres volvieron a marchar y eso es lo que hay que seguir, ¿no? Seguir, ayer nos decía incluso también Nora, pues la lucha sigue y esto a lo mejor va a trascender por varios años, que los militares puedan ser juzgados y bueno, pues hay que seguir con esta lucha, me parece importantísimo. Y bueno, y también rescatar lo que dijo el presidente hoy, tejerlo con lo que dijo el estudiante en el discurso que se aventó en el Centro Cultural Tlatelolco, le dijo al presidente, pues le queda un año, presidente, ¿no? Y el presidente para que cumpla su promesa de campaña, y el presidente dijo, hoy la voy a cumplir. Bueno, entonces, pues tenemos un año, realmente hay que esperar. Yo creo que va a ser muy difícil que se pueda lograr algo, pero él se ha comprometido a esto. Veremos qué ocurre en este año y veremos también esta otra parte que me parece fundamental de lo que hicieron y declararon los padres ayer. Seguiremos en esta lucha y eso me parece fundamental. Así es, pues así es, mi querida Violeta. Pues Daniela Pastrana, como siempre, un gusto, un placer. Te mandamos un fuerte abrazo y ahora vamos a pasar con otro compañero de pie de página, que es Alejandro Ruiz. Gracias, Daniela. Dani, Les muchas recuerdo hoy gracias. que tenemos una cita en la noche en la tertuliana para Ahí hablar estaba de listo, mira, ahí procesos de estaba listo Leonardo, mira. gentrificación, de la vivienda, de todo lo que también está pasando y que es otro de los grandes temas de esta ciudad. Ahí vamos a estar a las 7 de la noche en Tierra Adentro. Oye, Pues Dani, hay un tema muy importante que sé que ya no se puede tratar, pero de los 180,000 jóvenes que quedaron fuera de la UNAM en este pues espacio educativo, que realmente pues también son tragedias, ¿no? Digo, de otra naturaleza, pero muchos de ellos ya pierden la oportunidad de por vida para seguir estudiando. Eso también me parecen grandes tragedias que hay que abordar. Sí, ese va a ser otro gran tema. El gran hueco está en la educación media superior, o donde más se deserta, donde más gente deja de estudiar. De por sí, el nivel educativo, el que salen de secundaria, es un problema de nuestros jóvenes en general. Después el hueco está ahí y pues si aparte no hay opciones y no hay oferta educativa. Pero bueno, ese ya es otro tema, Otro porque tema. para un programa entero, para una mesa entera, hablar de esta gran tragedia de pues qué van a hacer. ¿Qué hacen? O sea, ¿qué opciones realmente tienen? ¿Y qué hay pues, con los que ya no pueden seguir? Porque muchos de esos 180,000 ya no van a tener opciones de poder estudiar. Y lo malo es que es cada año, ¿no? Cada año van quedando 180,000 o Y más. nos vamos normalizando, o sea, nos lo vamos normalizando. Hace 25 años era un escándalo que se quedaran fuera 70% de los que aplicaban, pues ahora son 98%. Y como que sigue siendo, pues casi como cuando decimos es normal que haya pobres. No, no es normal. No es normal y se tiene que hacer algo, porque si no, pues imagínense qué hacemos en todos estos jóvenes que quieren estudiar y no tienen acceso, no tienen posibilidades de acceso a educación. Pero bueno, bueno, ese es otro eso gran tema, lo igual que el abordamos de hoy en la noche. en otro momento. Gracias, buenas noches. Digo, buenas tardes. O buenos días, perdón. Ay, Buenas no, noches, qué buenas tardes, barbaridad. buenos días a todos. Abrazo, Dani. Gracias. Bueno, gracias.